Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola iglesia, Dios les bendiga. Quiero invitarle para que allí desde su casa disponga su corazón y alabemos el nombre de nuestro Dios. ¡Vamos iglesia! Todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sobre
que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, tus sendas harás, y llenas de tu paz. Llenas de tu paz. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en
Muy buenas noches a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Quiero darles un saludo muy especial igualmente a todas las personas que hoy están sintonizándose por este canal y me están viendo y están escuchando el mensaje importantísimo, primordial, básico, que es la palabra de Dios. Recordando siempre que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo en Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, y el título que precede a estos textos bíblicos es Lo que cuesta seguir a Jesús. Reza así los versículos. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Oremos. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias nuevamente por esta noche y pedirte, Señor Dios mío, que me llenes de tu presencia, que me llenes con tu Santo Espíritu. Llena esta vasija de barro, llénala, Señor, con tu Santo Espíritu y permite que cada oyente, cada persona que está mirando y está sintonizado con este canal pueda ser lleno del Espíritu Santo para poder entender, comprender el mensaje de la palabra de Dios. Recordando, afirmando y confesando con mi boca que la palabra de Dios me enseña, que la palabra de Dios me corrige, que la palabra de Dios me redarguye, que la palabra de Dios me instruye para justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Llénanos de tu presencia, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego este servicio. Amén y amén. Bueno, Iglesia, hacer compromiso ha sido desde siempre una de las responsabilidades humanas en todos los aspectos de la vida, como lo es con el cónyuge, con los hijos, la familia, la comunidad, la iglesia, el trabajo, las normas, y el compromiso para con Dios es también una de las responsabilidades muy propias de aquellos que comprendemos la abundante gracia de Dios en sus vidas. Pero el problema número uno es que estamos en estos momentos atravesando circunstancias y tiempos difíciles. La gente no quiere comprometerse. La gente no quiere adquirir responsabilidades. El gran problema es de que tenemos miren ustedes las cantidades de divorcios que hay, las cantidades de separaciones que hay. ¿Por qué? Porque no existe un compromiso auténtico y verdadero. La gente quiere exigir derechos y exige derechos, pero no se hablan de los deberes ni las responsabilidades. Miren ustedes las últimas tomas que han hecho de las ciudades, esas manifestaciones supuestamente pacíficas. Una de las últimas y penúltimas, 21 buses Transmilenios destrozados, quemados. ¿Cuántos CAI de la policía destrozados? ¿Cuántas estaciones del Transmilenio totalmente vueltas nada, rotos los vidrios, acabado con todo lo que es el bien público? ¿Cuántos semáforos dañados? ¿Cuántos bancos? ¿Cuántos centros comerciales? Y no solamente centros comerciales, establecimientos comerciales de gente que está trabajando que fueron destruidos completamente por vándalos. Y que después el Estado pague todo. Que todos los ciudadanos con los impuestos paguen todo, pero ellos destrozan y ellos tienen el derecho a destrozar, pero no los deberes de cuidar los bienes que Dios nos ha dado. Es sorprendente en las universidades públicas, por ejemplo,
donde se hace un esfuerzo para que con los impuestos se tenga una universidad pública, y cuando vienen las manifestaciones destrozan completamente las instalaciones. Esto no puede ser. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el compromiso? Yo estoy seguro que si usted tiene un televisor, usted no lo destroza. Yo estoy seguro de que si un estudiante tiene un computador para estudiar, para prepararse, no lo va a destrozar, no lo va a romper, lo cuida. Y estamos atravesando problemas. ¿Saben dónde está el problema del compromiso y la responsabilidad? El problema número uno que estamos afrontando, no solamente ahora, muy probablemente en tiempos anteriores también lo ocurrió, porque pasamos ciclos históricos a través de la historia de la humanidad, es la falta de carácter. Una persona que no tiene carácter, un carácter firme, una persona que cumple lo que promete. Una persona que firma un contrato y lo firma y se compromete verdaderamente a realizar todo lo pactado. Fíjense ustedes que aún en el matrimonio, civilmente, usted tiene que firmar un documento que es el contrato que va a firmar, sabiendo de que el matrimonio es más allá que un contrato, es un pacto de sangre entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos hijos, cuántos padres demandados para que les pasen las cuotas pírricas de alimentación para sus hijos? ¿Cuántas madres verdaderamente abandonadas? Que falta, no hay responsabilidad. El problema número uno de la falta de responsabilidad y la falta de compromiso es la falta de carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus responsabilidades? Primero con Dios. Segundo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ahorita los hijos les mandan ese al garete. Allá que los eduque otra persona, que los educa ya la empleada de servicio, si es que tiene empleada de servicio. Si usted no tiene, entonces dejémoselo a mi abuela, o a la abuelita, o al abuelito, a ver si ellos los educan. O dejémoslo que lo eduquen en el preescolar. Sin embargo, lógicamente hay muchas condiciones que son difíciles actualmente, donde a la mujer le ha tocado salir a trabajar, al hombre también está trabajando, pero existe una falta de responsabilidad tremenda, la gente llega cansada. No existe una responsabilidad. ¿Cómo se están fundamentando o cimentando las actuales generaciones? Las actuales generaciones preceden a familias en donde ha faltado muchísimo la formación del carácter. Fíjense en los colegios también, en las universidades, tenemos una debilidad grandísima en los nuevos profesionales. Perdónenme de pronto el análisis reflexivo que quiero realizar en el día de hoy. Pero desafortunadamente en muchísimas instituciones educativas el estudiante dejó de ser un alumno para ser un cliente. Y la diferencia entre un cliente y un alumno es abismal. De por sí que existen unas falencias profundas en la base del hogar, que es donde se debe formar el carácter. La gente hace sopletes, la gente hace trampas en los exámenes, la gente hace suplantaciones. Ahorita con la parte virtual las universidades están replanteándose todo lo virtual porque hay estudiantes que hacen trampa. Como toda la gente trata de hacer trampa. Trampa para los pases, trampa para cualquier documento, trampa aún hasta los diplomas los están falseando y la gente está sacando falsos diplomas, falsas. Oye, qué problema de profundo de carácter. En el libro de Nehemías, las palabras de un grupo de personas a quienes Nehemías le hizo ver la necesidad de poner en orden su vida en relación con Dios, y una vez considerado el reto que les fue propuesto, le respondieron de la siguiente manera, le respondieron a Nehemías: por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes levitas y sacerdotes. Nehemías 9:38. En todas las organizaciones, como en el esfuerzo cristiano y las sociedades, desde que fueron fundadas, cuando alguien se integraba en ellas como miembro activo, firmaba de puño y letra el voto correspondiente de su compromiso con los principios en los que se comprometía.
Eso fue lo que hicieron los judíos en la época de Nehemías, quienes al hacer una promesa la escribieron y luego la firmaron representativamente con el objetivo de tener un documento legal que los motivara a cumplir responsablemente. Actualmente ni aún firmando los documentos, porque usted los roban firmado o no firmado. La gente incumple los contratos de una manera impresionante, firmado o no firmado. Anteriormente nuestros tatarabuelos se decía que con solo su palabra se podía cumplir. Actualmente, ¿cómo está tu carácter? ¿Tú cumples lo que prometes? ¿Cuántas promesas has hecho en tu vida y no las has cumplido? ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios que no las hemos cumplido? ¿Cuántas promesas le has hecho a tu esposa, a tu esposo? Aún le hiciste a tus padres, aún te hiciste a ti mismo, aún le hiciste promesas a tus hijos que nunca has cumplido. Esto nos deja claro que una responsabilidad del ser humano, y con más razón de uno que se declara y considera ser creyente de Dios, es estar comprometido con firmeza a obedecer a Dios. Tú estás comprometido, tú y yo estamos comprometidos a obedecer a Dios. Sea que haya un documento legalmente firmado o no lo haya. En nuestro texto bíblico, que ya lo leímos, Lucas 9, versículos del 57 al 62, encontramos a 3 personajes que no aceptaron comprometerse con Jesús para ser sus discípulos con una misión que Él les estaba encomendando. Sus casos, el caso de estas 3 personas, representan las actitudes actuales de los que en la iglesia local de nuestro Señor Jesucristo, aún siendo creyentes, que han recibido la misericordia de Dios en sus vidas, no se comprometen con Dios a ser parte de la misión del cuerpo de Cristo. Si la gente no se compromete ni aún con su propia vida, la gente muchas veces no está comprometida consigo misma. Es sorprendente, pero es tremendo ya ver en estos tiempos a hijos que tienen 45, 50 años todavía viviendo en la casa de papá y mamá, todavía los papás y las mamás como alcahuetas, pagándole las tarjetas de créditos al muchachito ni que fuera un bebecito, y que él no ha asumido su propia responsabilidad aún para emprender un propio camino. Eso no significa que la casa se pueda ayudar, colaborar, pero ya era hora de que hubieran salido. Actualmente recordaba hace un tiempo que estuve leyendo en España que se producía de los papás demandando civilmente porque el hijo no se despegaba y ya tenía prácticamente más de 45 años, 50 años al lado de los papás. No lo digo porque no haya necesidades. Nosotros cuando las necesidades nos ayudamos los unos a los otros. Pero no existe una responsabilidad, no existe un propósito de vida, no existe un carácter para salir adelante. Ahorita pobreteamos a nuestros hijos, pobrecito, pobrecito si toca trabajar, pobrecito por el tiempo que le toca, pobrecito por tal cosa. Y estamos formando generaciones endebles que exigen derechos, pero no ejecutan deberes ni responsabilidades. ¡Carácter! Carácter. Falta carácter para asumir sus propias responsabilidades. Falta carácter para decir yo me equivoqué, fallé. Falta carácter para verdaderamente asumir el costo de sus propias decisiones. Actualmente la gente dice, ¿quién quitó tal cosa? ¿Quién se robó tal cosa? Nadie. Que me comprueben. La falta de ética, de tributo moral. ¿Cuáles son estas actitudes actuales que se representan en estos 3 personajes de esta historia y que impiden a los creyentes aceptar comprometerse con servir a Dios? Pues si la gente no se compromete a sí misma, si la gente no se está comprometiendo con su esposa, con sus hijos, si no se compromete en su trabajo, con la empresa, a la cual, aunque uno debería estar comprometido es con Dios, porque uno cuando trabaja, le trabaja es para Dios, no a una empresa. La ética protestante del trabajo. El libro importantísimo de Max Weber. Importantísimo volver a leerlo. Analizar y reflexionar el desarrollo del capitalismo desde una perspectiva teológica. Porque el hombre no trabaja para el hombre, sino trabaja para Dios.
cuando lo hace con excelencia y lo hace con amor. Aquel que trabaja en lo que no ama es un desocupado, Tagore decía. Observemos a través del texto bíblico, Lucas 9, 57 al 62, cada una de las tres actitudes que impiden a los creyentes el aceptar comprometerse con Dios para cumplir con su obra. La primera actitud que impide a los creyentes aceptar comprometerse con Dios es, primero, la falta de disposición para sacrificar las comodidades. En el caso del primer personaje leemos que iban por el camino cuando alguien se le acercó a Jesús y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contesta, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Primero observamos que este personaje no había sido invitado o llamado para unirse al grupo de discípulos de Jesús, sino que él solito tuvo la iniciativa de acercarse a Jesús y decirle, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Inmediatamente Jesús descubrió que esta persona aparentemente tan valiente y dispuesta a ser un discípulo de Jesús, solamente estaba hablando emocionalmente, solamente estaba hablando emocionalmente, sin considerar las verdaderas implicaciones de unirse al grupo de discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús implicaba salir de la casa, alejarse de la familia por temporadas, viajar a pie grandes distancias todos los días con el maestro a otras ciudades y aldeas de aquella época, comer donde y a la hora que haya posibilidad para hacerlo, y dormir igualmente sin garantía de que habrá un departamento o un hotel digno y cómodo para tener un descanso reconfortante. Además, cada día estaría lleno de ocupaciones. Desde las primeras horas de la mañana habría que dedicar unas cuantas horas a la oración, acompañado de un sagrado ayuno. Luego habría que escuchar la clase del maestro. Luego habría que contactar a personas o multitudes para predicarles acerca del reino de Dios. Luego habría que continuar el viaje a menos que decidieran quedarse más tiempo en un lugar. Y cuando llegaba la noche, había que dedicarse a la oración en lugares apartados y silenciosos, y por fin llegaba la hora del descanso. Este primer personaje de la historia pensó que seguir a Jesús sería cosa ligera y relajada. Es como alguien que quiere entrar al cristianismo con casa, carro y beca, pero no quiere comprometerse con Jesús para nada. Quiere recibir las bendiciones y la gracia es gratuita, claro, es gratuita. Pero la forma de vida, el cristianismo es un lifestyle, una forma de vida, y esa forma de vida implica también responsabilidades y compromisos con Dios primero que todo, con tu prójimo, indudablemente contigo mismo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Una persona que emocionalmente se interesa por un proyecto, hay mucha gente que toma decisiones emocionales. Cuando dice, sí, yo me comprometo, yo hago tal cosa, va. Y cuando de pronto llega el momento ya de los compromisos reales, empieza a sacar el cuerpo. Empieza a disculparte, no tengo tiempo. Uno no debe servirle a Dios cuando yo pueda, sino cuando el Señor me necesita. La gente que gente que mejor le sirve al Señor es la gente más ocupada. Quien lo creyera. Lo primero que piensa es lo fácil, cómodo y provechoso que será para él pertenecer a dicho proyecto. Pero cuando se da cuenta que tendrá que enfrentar dificultades, problemas, carencias, trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso, entonces mejor no entraba en el proyecto. Por eso Jesús puso en sobreaviso a esta persona, para que en caso de que éste tomara la decisión de comprometerse a ser discípulo de Jesús, lo hiciera sabiendo de antemano todas las implicaciones de este compromiso. No lo dice literalmente el texto, pero este supuesto interesado en ser discípulo no se nos dice que haya aceptado el reto verdaderamente a comprometerse con Jesús, seguirle a donde quiera que él fuera. Solamente estaba emocionado cuando ofreció seguirle a donde quiera, porque luego de haber escuchado que tendría que sacrificar las comodidades de estar fuera de casa por mucho tiempo, que comería en horas distintas a su costumbre, de dormir sin la cama tan cómoda que poseía, etc., le sucedió lo mismo que el joven rico, quien luego de escuchar las instrucciones de Jesús, se dio la media vuelta
y se fue muy triste y tampoco quiso seguir y obedecer a Jesús. Iglesia, al habernos unido como iglesia local solamente ha sido el primer paso de evidencia de que hemos aceptado acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. No significa que con nuestra unión a la iglesia local ya estemos verdadera y totalmente comprometidos con Dios, aunque lo deberíamos estar. Las iglesias locales son lugares bastante cómodos para mirar pasar los meses y los años, desde la sola perspectiva de excelentes adoradores o de estar sentado. Ser adoradores es además un paso de compromiso, del cual partimos para seguir creciendo en compromiso en otras tareas. Pero no tengamos la actitud de acostumbrarnos a lo cómodo, sin dar un paso más para aumentar nuestro nivel de compromiso y un compromiso para con Dios en otras áreas del trabajo. ¿Estás comprometido con Dios? Pregunta. ¿Estás comprometido con la iglesia del Señor? ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? ¿Cómo le sirves al Señor? ¿Estás dispuesto? Que lo pudiéramos decir como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, y hay una disposición en el corazón para hacerlo. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu comodidad? ¿Estás dispuesto a sacrificar aún el día domingo, muchas veces los miércoles, muchas veces en las actividades que hay en ayuno en la iglesia, o hay tantas actividades que hay, porque hay mucha necesidad, aún de ayudar a los enfermos, de compartir la palabra en los hospitales, de llevar la palabra aún a los detenidos, a los presos, de ser testimonio de Jesús, de ayudar al pobre y al necesitado, de predicar el Evangelio? La gente quiere estar cómoda, pero no quiere pagar el sacrificio ni la responsabilidad de sacar de su tiempo. Y no solamente de su tiempo, aún de sus recursos, de sus dones, de sus talentos, aún del dinero para poder sacar adelante o ayudar a los demás. La gente quiere que me ayuden, pero yo no ayudar. La gente quiere que le den, pero yo no estoy acostumbrado a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces vamos a mirar la segunda actitud que impide a los creyentes aceptar comprometerse con Dios. La primera es la comodidad. La gente no quiere, la gente quiere estar cómoda, la gente quiere vivir en confort, la gente quiere manejar todo va con el control, la gente no quiere ya. Fíjense el problema de obesidad que actualmente hay. Una vida muy cómoda y la gente dice no tengo tiempo. Dedicamos muchísimo tiempo en el internet, a las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a mirar televisión, a dedicar a los placeres y a los gustos? Y cuando nos damos cuenta del estudio, ¿cuánto tiempo le dedicas al estudio bíblico? Fíjense que en la iglesia está conéctate, crece y sirve. ¿Cuántas disculpas tenemos para estudiar, para prepararnos espiritualmente? ¿Cuántas trabas? Y aún hay algo tremendo que está sucediendo en la actualidad. Se lleva tanta mediocridad que cuando se les exige un poquito la gente salta. Una de las problemáticas grandísimas que tenemos actualmente en las instituciones educativas es un problema de carácter. Y actualmente en muchas instituciones educativas el estudiante dejó de ser un estudiante que tiene que ser formado académicamente, estructuralmente, para ser un cliente. Es muy diferente un estudiante a un cliente, porque a un cliente lo tratan con mucha benevolencia, con mucha prestancia, y muchas veces se perdió la exigencia. Actualmente en las profesiones uno se observa completamente en la formación que yo tuve como abogado muy diferente a la actual. Yo llego y digo, oye, pero ¿cómo se están formando? ¿Cuáles son los fallos que están dando en la actualidad en la fiscalía? Parece que el derecho hubiera pasado completamente, pues no sé por dónde. La exigencia que había en los preparatorios y las exigencias que había en los exámenes para prepararse, para formarse una persona académicamente bien formada, para que fuera un buen profesional. Problema de carácter. Lo mismo, la gente no se compromete. Entonces la gente quiere todo fácil. Ay, que no me dejen mucho trabajo, que no me dejen mucha lectura, que no me dejen tanto trabajo, tanta cosa. Y todos nos quejamos y nos quejamos. ¿Por qué tanta queja?
porque estamos patrocinados por la mediocridad, y la mediocridad es una característica de un mal y pésimo carácter. Nos falta exigencia, nos falta dejarlo cómodo para entrar verdaderamente en lo que debería ser, hacer las cosas con excelencia. La excelencia cuesta. La excelencia tiene un costo. Eso no se va a ganar fácilmente. La segunda actitud que se tiene y que impide seguir a Cristo y a Dios es la falta, ojo con este punto, la falta de prioridad por el reino de Dios. Todo está troncado. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Y verdaderamente no está en la casa, tu vida está en un desorden de prioridades. La prioridad para el hombre actual no es Dios. La prioridad no es el reino de Dios. La prioridad será satisfacer sus deseos, satisfacer su propia naturaleza caída, satisfacer sus placeres, ser un hedonista. Pero no amar a Dios ni su reino. El segundo personaje de nuestra historia sí recibió una invitación directa de Jesús. Pues Lucas relata el diálogo de la siguiente manera. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Es evidente que a esta persona no se le había muerto su padre, y ese día no tenía que acudir a sepultar a su padre. Probablemente su padre era una persona de edad avanzada o que padecía alguna enfermedad que no le daba mucha esperanza de tiempo de vida. Situación que este hijo sentimentalista aprovechó para expresarle su gratitud a Jesús por haberlo invitado a ser su discípulo, y le intenta explicar que por el momento no puede seguirlo por causa moralmente justa de hacerse cargo de su Señor Padre. Pero de la misma manera, con respecto al primer personaje, Jesús se da cuenta de que este hombre también solamente está presentando una excusas, para posponer el tiempo de su discipulado. Por lo que Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Esta expresión de Jesús no son palabras que prohíben cumplir el sagrado deber de dar una personal y digna sepultura a nuestros seres queridos. En el contexto, cuando Jesús pronunció estas palabras, fue para apelar a la conciencia de aquel hombre que solamente estaba poniendo un pretexto para no aceptar la invitación de Jesús, pues en realidad no tenía tal necesidad de ocuparse de su padre. ¿Qué significa? Disculpas, excusas. Y siempre sacamos disculpas. No tenemos tiempo, no hay tiempo. Hay tiempo para jugar, hay tiempo para rumbear, hay tiempo para gastarlo en las redes sociales, hay tiempo para mirar programas insípidos, youtubers insípidos que verdaderamente no te van a edificar absolutamente para nada, pero se pierde tiempo en una cantidad de cosas. ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿En qué estás perdiendo tu tiempo? Quiero que reflexiones en qué estás perdiendo tu tiempo. Examina tu vida desde que te levantas. ¿Qué haces? ¿Cómo están tus devocionales? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está el estudio de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo está la meditación de la Palabra de Dios? ¿Cómo está tu oración de pareja? ¿Cómo está la oración en familia? ¿Cómo está la oración congregacional? ¿Cómo está el ayuno? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿En qué pierdes el tiempo? ¿En qué te la pasas perdiendo el tiempo? ¿Cómo el tiempo se va consumiendo paso a paso y ante Dios somos inexcusables? Y siempre tenemos disculpas tontas. También es conveniente que observemos que las últimas palabras de Jesús para este segundo personaje de la historia fueron, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Con estas palabras Jesús le está dejando a este segundo personaje que no debería posponer la invitación de Jesús, porque había algo mucho más importante que debería hacer que enfrascarse solamente en el sentimentalismo hacia su padre. Debería estar comprometido con anunciar el reino de Dios. Todo creyente, todo seguidor de Cristo debería estar comprometido con la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles todo lo que yo les he enseñado
y yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sus primeros discípulos debería ser su familia, debería ser su esposa, deberían ser sus hijos. Hay muchas familias donde ya ni la esposa, ni los hijos, ni el esposo, nadie. Nadie. ¿A cuántas personas has discipulado? A nadie. ¿Qué has hecho de tu vida una vida religiosa? ¿Para qué una vida religiosa? ¿Para qué aparentar lo que no somos? ¿Para qué aparentar un cristianismo muerto y no vivo? Porque cuando vive Cristo en tu vida, tú tienes también una carga especial por el mundo caído y por el mundo perdido, aún por tus hijos y por tu familia. Yo pienso que debería ser una prioridad en nuestra vida que nuestros hijos sean salvos. ¿Qué pasaría si tu esposa y tu esposo murieran en esta noche? ¿Qué pasaría si murieran en este momento tus hijos? ¿Serían salvos ellos? ¿Tendrían la salvación? ¿Habrían nacido de nuevo? ¿Cuál es la responsabilidad tuya como padre de familia, como cabeza de tu hogar? ¿En donde toda tu familia se perdió? ¿Donde tú también te perdiste y no obtuviste la salvación? Porque estamos preocupados en otras cosas, apartados completamente de Dios, alejados con todos los atractivos que me tiene el mundo, cayendo en todo aquello que la naturaleza pecaminosa me trae y cayendo en el engaño de Satanás que me hace olvidar y que me hace creer las mentiras y que las mentiras como verdad. Es impresionante porque la gente está creyendo entonces que la tierra es plana. Y hay gente que ya está perdiendo todo el conocimiento, que es tal la característica de desinformación que ya la gente no conoce la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. El no querer comprometerse con anunciar el reino de Dios significaba que su prioridad real no era ni siquiera su familia y mucho menos el reino de Dios. Se trataba de una persona que descaradamente amaba la mentira, que no le gustaban las responsabilidades y que su actitud solamente demostraba su negligencia en cuanto a su deber para con Dios. Iglesia, los creyentes de hoy que formamos parte de la iglesia local, dentro de todos los deberes que tenemos que cumplir todos los días en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, debemos tener como prioridad en todo momento el reino de Dios. Pues también nosotros somos llamados a anunciar este glorioso reino de Dios. No tengamos otras prioridades que no sean el reino de Dios, sino al contrario, pues en cualquier otro quehacer al que nos dediquemos, podemos tener como prioridad el reino de Dios por medio de nuestra conducta y de nuestro testimonio, dando a conocer que por la gracia de Dios estamos recibiendo los beneficios de este reino de Dios que ya está presente, no solamente en este mundo, sino especialmente también en nuestros corazones. Y entramos a la tercera y última actitud que nos impide seguir a Cristo. La tercera actitud que impide a los creyentes aceptar comprometerse con Dios es la falta de convicción acerca del reino de Dios. La incredulidad. La gente no cree. Nuestro tercer personaje tampoco recibió directamente de Jesús la invitación de seguirle como discípulo, pues Lucas nos narra que otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. También en este caso, vemos a otro personaje que no quería compromiso con Dios. Su respuesta también nos revela que su prioridad principal era su familia. Hay gente que la prioridad es el estudio o el trabajo. No, iglesia, la prioridad número uno es Dios. Y esto significa que también tenemos una responsabilidad con la iglesia del Señor. Pero la gente le sirve a su familia y le sirve, pero a ustedes mismos se sirven, pero servir a los demás, ¿estás sirviendo? Pregunta, ¿estás sirviendo? ¿En dónde sirves? Independientemente del trabajo y del rol que desempeñamos, porque desempeñamos roles en la vida, rol como hijo de Dios y tienes una responsabilidad como hijo de Dios, rol como esposo o esposa y tienes responsabilidades como esposo y esposa, rol como papá y tenemos responsabilidades como papá y mamá, rol en el trabajo y tenemos responsabilidades en el trabajo, rol en la iglesia y tenemos responsabilidades en la iglesia.
El gran problema es que somos debiluchos, una falta de carácter, que nos quedamos por todo. Fíjense anteriormente cuando nuestros tatarabuelos, la gente que vivía en el campo se levantaba desde las 4 de la mañana, estaba levantado, ordeñando, trabajando en el campo, trabajaba arduamente, se veían en sus manos el trabajo. Ahora la gente quiere todo fácil. Ahora la gente quiere ganar, entonces es profesión ser un youtuber, no porque sea uno un youtuber, porque puede ser un youtuber enseñando cosas valiosas a la gente, enseñando el reino de Dios a la gente. Pero hay unas estupideces verdaderamente que hay y la gente está pegada de eso. Con todo el respeto que merece EPA Colombia, pero EPA destruyendo completamente las estaciones de Transmilenio y la gente siguiendo la multitud. Y acaba de decir que acabó de comprarse una camioneta con toda la plata que le está dejando el ser una youtuber. Y la gente diciendo porque come o no come, porque sí comió, porque no hizo. La gente quiere enriquecerse con la droga, por eso es de que tenemos grandes problemas. La gente quiere enriquecerse con lo ilegal, con lo ilícito, con el contrabando, con el tráfico de armas, con el tráfico de trata de blancas, con el tráfico de niños, con todo lo ilícito. Ahora entonces está saliendo completamente también las pirámides, y salen las pirámides y la gente se va detrás, la gente le ama la codicia, llama la avaricia, y la gente no le gusta ganar, pero no trabajar. Quiere ganarse las cosas fáciles. Dios bendice el fruto del trabajo de tus manos, honestamente, rectamente. Aquellos que están pensando en ganarse, ojo, con todo, no todo lo que brilla es oro. Ojo con todo lo que hay actualmente en las redes sociales y en todas las inversiones que están haciendo, que hay mucha gente que las cebarla, es que prácticamente están ganando y después les dan el golpe certero y quedan endeudados hasta la coronilla completamente y después quedan en una crisis profunda. ¿Por qué? Porque no seguimos los mensajes de Dios. ¿Por qué no trabajamos dignamente? Y Dios bendice el fruto del trabajo de nuestras manos, dignamente, honestamente, y démosle gracias a Dios, así sea mucho o poquito. Pero honestamente y rectamente, Dios bendice el fruto del trabajo de sus manos. La gente quiere todo fácil, una vida mediocre, una vida falsa, una vida jactanciosa, una vida de codicia. Bueno, todo eso es falta y un problema en el carácter tremendo. En este caso, vemos la actitud de este joven, está demostrando una falta de comprensión de lo que es y significa el reino de Dios para los seres humanos. Por lo que en consecuencia le estaría importando cualquier otra cosa menos el reino de Dios, pues no está convencido de su importancia. La gente no quiere seguir a Dios porque no tiene ni idea qué es el reino de Dios, no tiene ni idea qué es el cristianismo. La gente cree que Cristo, que fue un líder, gente que fue un profeta. No es que Jesucristo no tan solo fue un líder, Jesucristo no tan solo fue profeta, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el creador del cielo y de la tierra. Es el verbo mismo, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre por ti y por mí. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cargando sus pecados, los pecados de toda la humanidad, para todo aquel que cree en él, porque los que no creen no son salvos. Y tercero, que Jesucristo resucitó entre los muertos, conforme a las Escrituras. La gente no quiere seguir a Jesucristo, la gente no tiene ni idea de qué es el reino de Dios. La gente le habla de Dios y dicen, ay, qué jartera. Ay, no, qué cansancio. La gente le dice, profundice, estudie, no, yo no quiero. En las universidades les dejan trabajo, ay, me dejaron muchísimo trabajo, me toca leer demasiado. En mi carrera, cuando yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, además de todas las materias que tenía que ver, mirábamos una materia que se llamaba analítica, que era la lectura de 5 libros independiente a los libros que nos tocaba leer obligatoriamente en cada materia. Uno escucha, por ejemplo, no solamente eso, esforzarse uno por estudiar. Por estudiar la teología sistemática, por estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella, crecer en el conocimiento. Pero la gente, ¿por qué no estudia la palabra? Ay, no, son los teólogos, eso es para gente pensante, para gente... No, es para ti, para mí. Crezcan. Por eso dice la palabra a través de la iglesia de Casa de la Roca, conéctate primero, crece y sirve. Conéctate, crece y sirve. Pero la gente no quiere comprometerse. ¿Por qué? Porque no le interesa el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no está convencida de quién es Dios.
no tiene convicción en su corazón. Hay una incredulidad profunda. La gente cree más en la ideología de género, cree más en el evolucionismo, cree más en el humanismo que en Dios. No hay un convencimiento rotundo y profundo de quién es Dios. La gente que es cristiana muchas veces no tiene ni idea dónde está parada, no tiene ni idea quién es Cristo. Sabrá alguamente los fundamentos elementales. Dice, tú ya deberías ser un maestro, pero tiene que dársele nuevamente leche como un recién nacido. ¿Por qué no? Vivimos en tal mediocridad de que no existe una apropiación, una convicción del reino de Dios. Nuevamente Jesús también detecta que este hombre tenía un gran problema, que no solamente era el supuesto amor fraternal para su familia, sino que aún entendiendo de qué se trataba el ser discípulo de Jesús, quería dar marcha atrás, y que probablemente fue lo que hizo. Hay mucha gente que se vuelve atrás. Una persona que se vuelve atrás en el cristianismo, un apóstata, que se dice que profesó la fe y que después se volvió para atrás, nunca nació de nuevo. Porque una persona que nace de nuevo verdaderamente persevera hasta el fin. Pues no se nos dice en toda la historia de los evangelios que haya sido uno de los discípulos de Jesús, del caso de que estamos hablando. Ni siquiera de los 70 que fueron enviados a predicar a diversas comunidades. Cuando Jesús le dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, le estaba dejando claro que para estar verdaderamente comprometido con Dios, primeramente tenía que estar convencido de la importancia del reino de Dios. Pues sin estar realmente convencido de su importancia, no aceptaría ni siquiera ser discípulo de Jesús, y menos aceptar ser parte del reino de Dios, y mucho menos anunciar las buenas nuevas de dicho reino. Iglesia, cada uno de nosotros que hemos conocido el glorioso mensaje de nuestro Señor y del Evangelio de Cristo, hemos sido por la gracia de Dios colocados en el reino de Dios. Debemos explorarlo y no debemos dar marcha atrás, porque fuera del reino de Dios no hay nada ni nadie que pueda darnos salvación. La persona que se convence de que el reino de Dios es lo mejor que ha podido conocer y experimentar en esta vida, entonces se compromete a mantenerse en ese reino y a darlo a conocer a otros. Conclusión, iglesia. Para concluir, quiero extender la invitación para todos, para que cada uno autorreflexionemos acerca de si tú estás comprometido o no estás comprometido de manera personal con Dios, con su reino, con su iglesia. No solamente con adorarle, que es también importante, sino también en cuanto a servirle de otras maneras después de nuestras adoraciones. En la iglesia tenemos vacantes abiertas, vacantes para el ministerio de Visa. Los que quieran aprender y crecer verdaderamente en Visa, nosotros tenemos muchos de nuestros profesionales y gente que está trabajando en la iglesia. ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen? ¿Cómo les ha servido para sus trabajos todo lo que han aprendido en la iglesia? No solamente de Cristo, porque es la parte fundamental, sino también en el servicio, todo lo que han aprendido. Y si hallamos que el compromiso que tenemos es incompleto, poco o nulo, entonces añado la invitación a que cada uno corrija su vida. Corregir su vida del emocionalismo. No tomes decisiones emocionales. No hables por hablar, sino cuando hagas una promesa, cúmplasela a Dios y cúmplasela a las personas que se han comprometido a hacer algo, a decir algo. Corrijamos nuestra vida no solamente del emocionalismo, sino del sentimentalismo. Y corrijamos nuestra vida del retrocedismo. Mirar hacia atrás y no mirar verdaderamente lo que está por delante. Tanto el emocionalismo, el sentimentalismo y el retrocedismo, que son algunos de los factores que producen que nuestras actitudes impiden aceptar o asumir el compromiso que deberíamos tener para con Dios, incluso para con la iglesia local que sirve a Dios mismo. Que ninguno de nosotros sea como estos tres personajes que se negaron a aceptar ser discípulos para ser enviados a anunciar el reino de Dios. Pero es probable que hoy usted se dé cuenta de que una gran cantidad de los presentes no quiera corregir su actitud ante Dios y a su iglesia. Pero tomando las palabras de Jesús en el segundo personaje, le pido a usted que no siga el ejemplo y las actitudes de los demás,
sino que tome personalmente para usted el mandato de Jesús. Pero tú, ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Pero tú, ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero que en este análisis y en esta reflexión pedirte perdón. Pedirte perdón, Padre bendito del cielo, por nuestra debilidad en nuestro carácter, por nuestra mediocridad, por nuestra falsedad, por nuestra parte emocional, porque realmente muchísimas veces nuestra alma no está sometida al Espíritu, por ser débiles de carácter, por no cumplir cuántas promesas le hemos hecho a Dios, cuántas promesas hemos hecho a nuestra esposa o a nuestro esposo, cuántas promesas le hemos hecho a nuestros hijos y las hemos incumplido todas. Perdónanos, Señor, por verdaderamente fallar en esa área tan tremenda que es amar más las comodidades y el confort y no estar dispuestos a comprometernos contigo, a sacrificar las comodidades. Perdónanos, Señor Dios Todopoderoso, por tratar de vivir plácidamente, sin verdaderamente comprometerse y tener responsabilidades con el Señor. Perdónanos, Padre Celestial, la falta de prioridad por el reino de Dios. Tenemos otras prioridades en nuestras vidas y en la prioridad no está Dios, ni su reino, ni su iglesia. Y perdónanos, Señor, perdónanos en esta mañana por la falta de convicción del reino de Dios. Creer verdaderamente en Dios, amarlo. Si tú lo creyeras y lo amaras, estarías preocupado por lo que a Él le preocupa. Estarías asumiendo el propósito divino con una responsabilidad tal que se vuelve una prioridad para tu vida. Señor, ayúdanos y levanta en la iglesia más obreros para tu mies. Y te pido que nos ayudes para que en todos los ministerios, en el ministerio de Ujieres, el ministerio de Alabanza, el ministerio de Roca Kids, el ministerio de Visa, el ministerio de Oración, en los ministerios congregacionales de TMT, en los ministerios congregacionales de Mujer Integral, de Hombres de Bien, en los ministerios congregacionales, Padre bendito del cielo, que aún hacen falta por abrir dentro de la iglesia. Nos hace falta obreros. Y dice la Biblia que pidamos obreros a la mies, gente que se comprometa, gente que ame a Dios, que le sirva, gente que desee estudiar la palabra de Dios, de pagar un precio, el precio de seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Señor, llénanos de tu presencia y por sobre todo te pido perdón por nuestra debilidad en nuestro carácter. Y te pido, Señor Dios mío, que tengamos corazones enseñables para que el carácter de Cristo esté en cada uno de nosotros. Amor, alegría, amabilidad, paciencia, fidelidad, bondad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Padre Celestial, delante de ti oro para que se levanten generaciones transformadas y aún nosotros mismos. Pedirte, Señor, de todo corazón, que tu Santo Espíritu transforme mi vida y transforme mi carácter y las debilidades de mi carácter en fortalezas para amarte y para seguirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con toda mi alma. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Hoy quiero hacer un llamado a todas las personas que hoy me están escuchando por primera vez, que quieran entregarle su vida a Cristo, que quieran verdaderamente experimentar un cambio, que quieran comprometerse con Dios verdaderamente. Quiero que le entreguen su vida a Jesucristo y hagan esta oración, porque con la boca se confiesa para la justicia y con el corazón se cree verdaderamente de todo corazón en el Hijo de Dios, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para la justicia. Quiero que hagas esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario
y cargaste en tu cuerpo con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias y con todos mis pecados para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche, yo te pido, Señor Dios mío, que me perdones por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y Señor Jesucristo, tú me recuerdas que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer. La justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Amén y amén. A todos ustedes, darles las gracias por este tiempo maravilloso y pedirle a Dios que verdaderamente nuestro carácter sea transformado y cambiado y que creamos verdaderamente en Dios. Que su prioridad sea el reino, tu prioridad en tu vida sea el reino de Dios, sea Dios mismo, y que un espíritu obediente me sostenga. Y recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A todos ustedes los amo en Cristo Jesús, bendiciones para todos, los amo en Cristo Jesús, bendiciones. Que Dios los guarde.